El garaje era un santuario de perfección y silencio, un templo moderno dedicado a la gloria automotriz. El suelo de mármol blanco, pulido como un espejo, duplicaba la imagen de las luces quirúrgicas de LED empotradas en el techo, creando un ambiente frío, casi clínico, que olía a metal limpio y cera cara. En paneles de acero cepillado, herramientas de última generación reposaban en sus nichos designados, organizadas con una precisión militar que rozaba la obsesión. No había ni una sola gota de aceite fuera de lugar, ni una mota de polvo visible. El aire era pesado, cargado no solo por el aroma de cuero y gasolina envejecida, sino por una tensión densa y palpable. Era un lugar donde el dinero podía comprarlo todo, excepto la solución al problema que pulsaba silenciosamente en el centro de toda aquella opulencia estéril. En el corazón exacto de aquella vasta e inmaculada extensión, como una joya negra sobre un pedestal de terciopelo, descansaba la causa de toda la angustia. Un Bugatti Deep 57 SC Atlantic de 1936. Esta historia es sobre un milagro inexplicable y te pido que te unas a nosotros en una misión que parece igual de imposible. Ayúdanos a alcanzar nuestra primera gran meta de 1000 almas conectadas a este canal. Suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país eres testigo de este comienzo. Demostremos juntos que las historias que tocan el alma no tienen fronteras. Sus curvas aerodinámicas y la pintura de un azul tan profundo que parecía tragarse la luz, lo convertían menos en un coche y más en una escultura, una leyenda forjada en metal y pasión. De valor incalculable, era uno de los 2 únicos ejemplares que quedaban en el mundo, un fantasma de la era dorada del automovilismo. Pero su belleza deslumbrante era ahora melancólica. El motor, una obra maestra de la ingeniería de su tiempo, estaba mudo. Su alma mecánica parecía haberse extinguido, transformando el icono de velocidad y poder en un monumento a la frustración, un hermoso cadáver que se negaba a ser resucitado por las manos de los mejores expertos que el dinero podía contratar. Ajena a la creciente irritación de los adultos, moviéndose por los bordes de la escena como un espectro gentil, estaba Lía. A sus 12 años, su apariencia era de una fragilidad que desmentía la fuerza de su universo interior. Sus ojos, grandes y de un castaño profundo, rara vez se encontraban con los de otra persona, pero absorbían el mundo con una intensidad desconcertante. No veían solo objetos, sino los patrones que los conectaban, las texturas que contaban sus historias, la geometría oculta en el caos aparente. Su enfoque estaba en los detalles que todos ignoraban, la forma en que la luz se fragmentaba en el bisel de una tuerca, la simetría de las herramientas en la pared. Para el mundo, ella era solo una niña callada y retraída, pero dentro de su mente silenciosa, orquestas de lógica e intuición tocaban sinfonías complejas e inaudibles. El don de Lía era una forma de magia mecánica, una ingeniería intuitiva que no se aprendía en libros o diagramas. Su abuelo, un viejo mecánico de manos callosas y corazón gentil, nunca le enseñó sobre cilindros o pistones de forma convencional. En cambio, le enseñó a escuchar. Decía que todo motor tenía una historia, una canción propia, y que los mejores mecánicos no eran los que tenían las herramientas más caras, sino los que sabían escuchar la melodía de la máquina. Para Lía, un motor no era un montón de piezas inertes, era un sistema vivo, un corazón de metal con un ritmo, una respiración, y cuando algo andaba mal, un gemido de dolor que solo ella parecía capaz de sentir en su plenitud, una disonancia que arañaba la armonía de su mundo sensorial. Su presencia en aquel garaje aséptico era una anomalía. Su madre, Elena, una mujer de energía incansable y sonrisa profesional, orquestaba el servicio de catering para el evento exclusivo que tenía lugar en los pisos superiores de la mansión. En medio del tintineo de copas de cristal y
Conversaciones pulidas. Elena se preocupaba por su hija, temiendo que su silencio y su manera peculiar pudieran ser malinterpretados en aquel ambiente de rigidez social. Mientras su madre se aseguraba de que cada canapé fuera perfecto, Lía encontraba su refugio allí, en el garaje, lejos de los ruidos sociales que la abrumaban. El mundo ordenado y predecible de los mecanismos era su puerto seguro, un lugar donde las reglas eran claras y la lógica universal, un contraste reconfortante con la imprevisibilidad de las interacciones humanas. El conflicto que dominaba el ambiente ya se arrastraba por días. El Bugatti, una herencia familiar de valor sentimental inestimable, simplemente se había negado a despertar. Los más renombrados ingenieros y mecánicos de la ciudad habían sido convocados, llegando con sus ordenadores portátiles, escáneres y un aura de confianza que rápidamente se desvaneció. Rodearon el coche, conectaron sus diagnósticos avanzados y no encontraron nada. Ninguna pieza rota, ningún error en los sistemas, ningún código de avería. La máquina estaba, según toda la tecnología moderna, perfecta. Sin embargo, permanecía obstinadamente silenciosa. Un enigma que se burlaba de décadas de conocimiento técnico y transformaba a aclamados especialistas en hombres frustrados, murmurando excusas y teorías cada vez más inverosímiles. La dueña de la mansión, la señora Verónica de Almeida, observaba el ballet de la incompetencia con una impaciencia que se volvía cada vez más afilada. Una mujer de 60 años, cuya elegancia era una armadura y cuya fortuna era un arma, estaba acostumbrada a un mundo que se doblegaba a su voluntad. El fracaso de aquellos hombres no era solo una inconveniencia, era una afrenta personal, un irritante recordatorio de que había límites para su poder. Cada tic-tac del reloj de platino en su muñeca era como un pequeño martillazo en su paciencia, y su mirada fría barría el garaje, dejando claro a todos que su tolerancia estaba a punto de agotarse, prometiendo consecuencias para aquel fallo inexplicable. En este escenario de alta tensión, Lía era prácticamente invisible, una nota a pie de página en la narrativa de los adultos. Para los mecánicos, inmersos en su orgullo herido, ella era solo la hija de la mujer del catering, una niña que no debería estar allí, un riesgo potencial para los costosos equipos. Su madre, al percibir las miradas de reojo, intentaba mantenerla cerca, susurrando peticiones para que se quedara quieta, para que no tocara nada. La preocupación de Elena era una barrera de amor, pero también una jaula construida para proteger a Lía de un mundo que rara vez se esforzaba por comprenderla. A Lía no le importaba. Su invisibilidad era un manto que le permitía observar sin ser observada, analizar sin ser cuestionada. Mientras la frustración de los expertos crecía con cada intento fallido, transformando el aire en una mezcla de sudor y desesperación, Lía veía algo completamente diferente. No estaba enfocada en el problema como un fallo, sino como una pregunta. El Bugatti no estaba roto, estaba triste. Era una disonancia sutil, una nota fuera de lugar en la sinfonía mecánica, un sollozo casi imperceptible en su ritmo interno. Su percepción única filtraba la ansiedad humana, el ego herido de los mecánicos y la impaciencia de la propietaria. En su lugar, sentía la tensión en el metal, la energía estancada en los cilindros, el silencio pesado de un corazón que quería, pero no podía, latir. Los mecánicos comenzaron a recoger sus herramientas, con los hombros caídos en señal de derrota. Las conversaciones, antes llenas de jerga técnica y confianza, ahora eran un murmullo de resignación. Hemos probado el encendido, la línea de combustible, la compresión. Todo está dentro de las especificaciones, decía uno, limpiándose las manos en un trapo que permanecía impecablemente blanco. Es como si fuera un fantasma en la máquina,
No hay explicación lógica, concluía otro, cerrando su portátil con un chasquido final. Habían agotado los límites de su conocimiento, demostrando que la lógica moderna y la tecnología de punta eran impotentes ante un problema que pertenecía a una era diferente, a un lenguaje que ellos ya no hablaban. Para la señora Verónica, aquel coche era mucho más que un activo financiero o un símbolo de estatus. Era la última conexión tangible con su padre, un hombre que vivió con la pasión por la velocidad y que veía en aquellas máquinas una forma de arte en movimiento. Recordaba sentarse en el asiento del pasajero cuando era niña, el sonido del motor, un trueno que hacía vibrar su corazón, el olor a aceite y cuero, la esencia de su infancia. El silencio del Bugatti no era solo un fallo mecánico, era el silencio de sus recuerdos más queridos, la pérdida de una voz que la conectaba a un pasado que se negaba a dejar morir. Cada intento fallido de arreglarlo era una palada de tierra sobre esos recuerdos. Distante del epicentro del drama, Lía se acercó, lentamente, sus pies deslizándose sobre el mármol sin hacer ruido. Sus ojos estaban fijos en la parrilla delantera del Bugatti, su cabeza ligeramente inclinada. No oía las voces de los hombres, sino un zumbido, una frecuencia bajísima que parecía emanar del propio motor, una vibración residual de sus intentos de arranque. Sus dedos se movían sutilmente, tamborileando contra su propia pierna, un ritmo casi imperceptible que traducía la disonancia que sentía. No veía un coche roto, veía un rompecabezas complejo y hermoso, y cada fibra de su ser anhelaba encontrar la pieza que faltaba, por restaurar la armonía perdida de aquella canción de metal. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Era una fuerza que venía de dentro, una necesidad de arreglar, de alinear, de traer orden al caos que solo ella podía percibir. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo y sintiendo esta conexión con el viaje silencioso de Lía? Muchas veces, las batallas más importantes se libran en silencio, lejos de los ojos del mundo, por aquellos que ven más allá de lo aparente. Para Lía, cada engranaje, cada tornillo, era una palabra en un lenguaje que ella dominaba, y estaba a punto de iniciar un diálogo que nadie más allí podría siquiera imaginar. Un diálogo que lo cambiaría todo. El punto de ruptura llegó. La señora Verónica, con el rostro contraído en una máscara de decepción final, dio un paso al frente. Su voz, cortante como un cristal roto, resonó en el silencioso garaje. «Basta, llévense esta cosa de aquí, es una causa perdida», declaró, sus palabras sonando como el veredicto de un juez. El decreto quedó suspendido en el aire, pesado y definitivo, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Los mecánicos asintieron con la cabeza, aliviados de ser liberados de su fracaso. Pero para Lía, aquellas palabras no fueron un final, fueron una llamada, un desafío que ella, en su mundo silencioso y extraordinario, no podía ignorar. La historia del Bugatti aún no había terminado. Con el veredicto final de la señora Verónica flotando en el aire, los mecánicos, en una mezcla de alivio y fracaso, comenzaron a moverse. El sonido de cajas de herramientas cerrándose y equipos siendo desconectados resonaba como el final de un ritual solemne. La atmósfera de tensión se transformó en una de resignación sombría. Se preparaban para cubrir el Bugatti con una funda de seda, para sellar su destino como una hermosa reliquia, silenciosa, un capítulo cerrado. El garaje, que antes pulsaba con la esperanza de la tecnología, ahora se rendía a un silencio fúnebre, aceptando la derrota. La gran máquina, el pináculo de la ingeniería, había sido vencida no por un fallo catastrófico, sino por un misterio que la lógica humana no podía descifrar. Pero la frase «causa perdida» sonó de forma diferente en los oídos de Lía. En su mundo, donde todo era un sistema interconectado,
Nada estaba verdaderamente perdido, solo fuera de sintonía, desalineado de su propósito original. La declaración de Verónica no fue un fin, sino un error de diagnóstico contra el que todo su ser se rebelaba para corregir. Una fuerza irresistible, una mezcla de empatía mecánica y una necesidad intrínseca de orden, la empujó hacia adelante. Sentía la llamada del motor silencioso como una súplica, una petición de ayuda que solo ella podía oír en medio del ruido de la rendición de los adultos. Ignorar esa llamada era como ignorar una parte de sí misma, una traición a su propia naturaleza. Dando pasos vacilantes, se movió de la sombra a la luz fría que bañaba el coche. Cada paso era una batalla contra la ansiedad social que siempre la acompañaba. Su madre, Elena, vio el movimiento y su corazón se encogió. Conocía esa mirada enfocada de su hija, la fijación que precedía a una acción que el mundo exterior rara vez comprendía. El miedo la invadió. Miedo de que Lía fuera ridiculizada, de que su peculiaridad fuera vista como una ofensa en aquel ambiente de poder y rigidez. Elena se movió rápidamente. Su intención era interceptar a Lía antes de que pudiera cruzar la línea invisible que separaba la observación silenciosa de la intrusión no deseada, intentando protegerla del inevitable juicio. En el centro de la actividad de desmontaje estaba Ricardo, el mecánico jefe, un hombre cuya identidad profesional se había construido sobre una base de certezas, manuales técnicos y diagnósticos computerizados. Su rostro era una máscara de profesionalismo pulido, pero sus movimientos eran rígidos, delatando la humillación de haber sido derrotado por una máquina antigua. Representaba el conocimiento convencional, la arrogancia de la experiencia que se niega a admitir la existencia de algo más allá de su alcance. Para él, el problema era un insulto a su competencia y su frustración buscaba un objetivo donde pudiera ser descargada sin manchar su impecable reputación de experto. Fue entonces cuando Ricardo notó la pequeña figura de Lía acercándose al perímetro sagrado alrededor del Bugatti. Sus ojos se entrecerraron y una mueca de desdén crispó sus labios. La presencia de ella allí, en ese momento de fracaso colectivo, le pareció una broma de mal gusto. Con una voz cargada de condescendencia, la reprendió, sin siquiera molestarse en mirarla directamente. «Sal de aquí, niña. Esto no es lugar para jugar. Ve a ayudar a tu madre con los sándwiches», dijo, sus palabras proyectadas para reafirmar la jerarquía del lugar y colocar a Lía en su debido e insignificante lugar. La frase fue una pequeña crueldad, un acto de microagresión para restaurar su ego herido. Elena llegó al lado de Lía en el momento exacto, con el rostro encendido de vergüenza. «Mil disculpas, señor Ricardo, señora Verónica. No quería molestar», dijo apresuradamente, su voz un hilo de nerviosismo. Sujetó el brazo de Lía con una gentileza firme, intentando guiarla lejos del centro de atención. «Vamos, mi amor, no tenemos nada que hacer aquí. Le pido...» «Perdón, es muy curiosa». La disculpa de Elena era un reflejo de años de defensa y mediación, un intento constante de suavizar las asperezas entre el mundo interior de su hija y las rígidas expectativas del mundo exterior, un papel que desempeñaba con amor exhaustivo. Pero por primera vez, Lía se resistió. No se movió, su pequeño cuerpo se arraigó al suelo de mármol. La mano de su madre en su brazo era una distracción, un ruido de fondo que ignoró. Sus ojos estaban clavados en la costura elevada que recorría el capó del Bugatti, la espina dorsal de metal que ocultaba el corazón de la máquina. Levantando un dedo tembloroso pero decidido, señaló. Y entonces, una sola palabra emergió de sus labios, tan baja que fue casi un pensamiento expresado en voz alta, pero cargada con el peso de una convicción absoluta: desalineado. La palabra flotó en el tenso silencio del garaje, pequeña, pero innegable. La reacción de Ricardo fue inmediata y brutal.
Soltó una risa corta y sin alegría, un sonido feo que resonó en el ambiente estéril. ¿Desalineado?, repitió, volviéndose hacia sus colegas como si compartiera una broma interna. Niñita, hemos medido cada componente con escáneres láser. La tolerancia es de centésimas de milímetro. La palabra desalineado no existe en el vocabulario de este motor. Su burla era un arma, utilizada para restablecer su autoridad y pintar la observación de Lía como la fantasía ignorante de una niña. Se volvió a sus tareas, considerando el asunto, zanjado, la patética interrupción finalmente terminada. La señora Verónica estaba a punto de estar de acuerdo, de despachar a la niña con un gesto impaciente y continuar con la retirada del coche. Pero algo la detuvo. No fue la palabra que Lía dijo, sino cómo la dijo. En medio de la incertidumbre y el orgullo herido de los supuestos expertos, aquella niña exhibía una calma y una certeza que eran desconcertantes. Había una ausencia total de duda en su mirada fija. Verónica, una mujer que construyó un imperio leyendo a las personas, vio algo que iba más allá de la imaginación infantil. En ese momento de desesperación absoluta, donde la lógica y el dinero habían fracasado, una semilla de curiosidad irracional se plantó en su mente. «Esperen», dijo Verónica, su voz baja, pero con un timbre de mando que cortó el aire y congeló a todos en sus sitios. Los mecánicos se detuvieron. Elena contuvo la respiración. Ricardo se giró, con una expresión de incredulidad en el rostro. Verónica miró directamente a Lía, ignorando a todos los demás. «Dejen que se acerque», ordenó. No fue una petición, fue un decreto. La decisión era ilógica. Iba en contra del consejo de todos sus caros expertos, pero su intuición, la misma que la guiaba en los negocios, le decía que seguir el camino de la lógica ya había demostrado ser un callejón sin salida. Por primera vez, estaba dispuesta a apostar por lo improbable. Liberada por la orden inesperada, Lía se acercó al coche sin dudarlo. No prestó la menor atención a los diagramas en los portátiles, a las herramientas complejas o a los rostros sorprendidos a su alrededor. Su mundo se redujo a ella y a la máquina. Al llegar al frente del Bugatti, extendió la mano, no con la confianza de un mecánico, sino con la reverencia de alguien a punto de tocar algo sagrado. Sus dedos flotaron sobre la pintura fría por un instante, sintiendo la energía estática del lugar, antes de moverse hacia el cierre del capó. No necesitaba ayuda. Sus movimientos eran precisos y económicos, como si conociera aquel coche de toda la vida. Con el capó abierto, revelando el laberinto cromado del motor, Lía hizo algo que dejó a todos aún más perplejos. Cerró los ojos. En lugar de usar la vista, el sentido en el que todos los demás confiaban, eligió anularse. Puso la palma de su mano pequeña y delicada sobre la superficie fría del bloque del motor. El silencio en el garaje se volvió absoluto. Todas las miradas estaban fijas en aquella escena surrealista. La niña frágil, de ojos cerrados, en comunión silenciosa con el corazón de metal de una leyenda. Era un gesto de pura intuición, un acto de fe en un mundo de hechos y mediciones, y nadie se atrevía a respirar. En su mente, un mapa sensorial se desplegó. No veía engranajes y pistones, sentía el flujo de energía potencial, la tensión residual en el acero, las vibraciones fantasma de los intentos de arranque fallidos. La disonancia que había oído a distancia ahora era una sensación táctil bajo su piel. Podía sentir el punto exacto de la discordia, no como una pieza rota, sino como una nota desafinada en una cuerda de piano. Era un minúsculo punto de estrés en el cigüeñal, un desequilibrio de masa casi imponderable que, como una pequeña piedra causando ondulaciones en un lago, enviaba una vibración de cancelación por todo el sistema, una resonancia armónica destructiva. Lía abrió los ojos y retiró la mano. Sin dirigirse a nadie en particular, su voz sonó clara en el silencio. «No está roto.
afirmó simplemente. Está cantando la canción equivocada. Miró el motor, no los rostros a su alrededor. El problema no es una pieza que se pueda cambiar, es el equilibrio, la armonía, una vibración muy pequeña, aquí, y señaló la parte inferior del motor. Está haciendo que todo lo demás se detenga. Las máquinas no pueden verlo, porque no están buscando una canción, están buscando una palabra equivocada. Su explicación era metafórica, casi mística y completamente incomprensible para la mentalidad técnica de los mecánicos. Con una simplicidad desconcertante intentó traducir la sensación en palabras. Imaginen un columpio, dijo. Si alguien empuja al ritmo equivocado, aunque sea con poca fuerza, el columpio se detiene. El motor es así. Un peso minúsculo, más pequeño que una moneda, está fuera de lugar en el cigüeñal. Cuando el motor intenta girar, ese peso crea un empuje contrario, una resonancia que vibra en la frecuencia exacta para anular la fuerza de la combustión. Se ahoga antes incluso de empezar a respirar. La analogía era infantil en su simplicidad, pero describía un principio complejo de ingeniería de vibraciones de una forma que, a pesar de todo, tenía un sentido perturbador. Ricardo bufó, la incredulidad convirtiéndose en irritación. ¿Resonancia armónica? ¿Cigüeñal desequilibrado? Niña, este motor fue equilibrado en 1936 con una precisión que avergonzaría a muchas fábricas hoy. Lo que dices es un absurdo poético, no ingeniería. Es una pérdida de tiempo, dijo, dirigiéndose directamente a Verónica, intentando reafirmar el dominio de la razón sobre lo que él veía como un desvarío infantil. Su escepticismo era un muro de ladrillos, construido con años de entrenamiento y experiencia, y no estaba dispuesto a permitir que una niña con fantasías lo derribara. Quería terminar con aquel circo. Para demostrar lo que sentía de una forma que las palabras no podían, Lía hizo algo que nadie esperaba. Cerrando los ojos de nuevo, emitió un sonido con la boca, un ruido ahogado, irregular, metálico. Grr, grr, brr, pf. Era una imitación espeluznantemente precisa del sonido que hacía el motor del Bugatti al intentar y fallar en arrancar. La precisión vocal era tan perfecta que uno de los mecánicos más jóvenes dio un paso atrás, visiblemente sobrecogido. Reprodujo la cadencia exacta del fallo, el sollozo mecánico que habían oído durante días, un sonido que sus equipos registraron, pero no pudieron interpretar. Entonces, su expresión cambió. Una serenidad se apoderó de su rostro. Respiró hondo y, desde el fondo de su pecho, surgió un sonido completamente diferente. Comenzó como un zumbido bajo y profundo, creciendo en volumen y complejidad, un ronroneo perfectamente afinado, suave, poderoso y lleno de vida. Brum. El sonido llenó el garaje, una melodía mecánica de una pureza increíble. No era solo una imitación, parecía el alma del motor cantando a través de ella. Era el sonido que el Bugatti debería hacer, la canción que había olvidado cómo cantar. La demostración dejó a todos en un silencio atónito, la realidad momentáneamente suspendida. Verónica miró a Lía con los ojos desorbitados. Por primera vez, la armadura de escepticismo de la millonaria presentó una grieta visible. Elena, su madre, miraba a su hija con una mezcla de asombro y miedo. Incluso la expresión arrogante de Ricardo vaciló por un segundo. Lo que presenciaron no fue un análisis técnico, fue una canalización, un acto de empatía tan profundo que desafiaba cualquier explicación racional. La genialidad de Lía no residía en su conocimiento, sino en su conexión. Recuperándose del shock, Ricardo sintió una oleada de pánico profesional. Su autoridad estaba siendo aniquilada por una niña y una demostración de ventriloquia. Atacó, usando la única arma que le quedaba, la lógica del miedo. Esto es un truco, un absurdo.
Incluso si esa teoría loca fuera real, argumentó con la voz más alta de lo necesario, la única manera de verificar y corregir un desequilibrio en el cigüeñal sería desmontar el motor entero, pieza por pieza. Eso llevaría meses, costaría una fortuna y destruiría la originalidad y el valor del coche. Es un riesgo que nadie en su sano juicio correría por una imitación. La señora Verónica se encontró en una encrucijada imposible. Por un lado, Ricardo, representando la voz de la razón, de la experiencia, del procedimiento estándar y del riesgo calculado. Sus palabras eran lógicas, seguras, y apelaban a la parte de su cerebro que construyó un imperio financiero. Hablaba de valor monetario, de originalidad, de procesos probados. Destruir la integridad de una herencia familiar basándose en una corazonada era una locura. La estaba advirtiendo, protegiendo su inversión de la manera que lo haría un consultor, y cada palabra que decía parecía innegablemente sensata y prudente para cualquier persona racional. Al otro lado estaba Lía, una niña silenciosa que no ofrecía credenciales, ni datos, ni garantías. Ofrecía solo una certeza inexplicable, una demostración extraña y una conexión con la máquina que parecía casi sobrenatural. Confiar en ella significaba abandonar la lógica, ignorar a los expertos y dar un salto al vacío, apostándolo todo a la intuición de una niña que el mundo consideraba, en el mejor de los casos, extraña. Era una elección entre el conocimiento establecido y la sabiduría desconocida, entre la cabeza y una sensación inexplicable en el fondo del alma. El legado de su padre estaba en la balanza, y la decisión era enteramente suya. Elena, viendo la tormenta en los ojos de Verónica y la furia en los de Ricardo, sintió un terror genuino. Temía por su hija, expuesta y vulnerable. ¿Qué pasaría si Lía estaba equivocada? La humillación sería aplastante. La culpa recaería sobre ella, la madre que no supo controlar la imaginación de su hija. «Ya es suficiente, cariño, por favor, vámonos», susurró urgentemente, tirando del brazo de Lía con más fuerza. «Pido disculpas a todos, señora, de verdad, no sabe lo que dice. Vamos, Lía». El pánico en su voz era el de cualquier padre o madre intentando proteger a su hijo del mundo, de sí mismo. Pero Lía no se movió. Se soltó suavemente del agarre de su madre. Por primera vez se giró y miró directamente a la señora Verónica. Sus ojos grandes y expresivos no contenían miedo ni incertidumbre. Transmitían un mensaje simple, poderoso y directo, una comunicación que trascendía las palabras. «Sé lo que estoy haciendo. Confía en mí». Fue un momento de pura conexión, un duelo silencioso entre la duda del mundo y la convicción de una sola alma. El destino del legendario Bugatti, y quizás mucho más, se decidiría en esa mirada. Cada palabra de duda que oía la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía lograr. La burla de Ricardo, el miedo de su madre, la vacilación de Verónica, todo eso se convertía en ruido de fondo. Lo único que importaba era la verdad que sentía en la punta de sus dedos, la armonía que sabía que podía restaurar. Si crees en el poder silencioso de aquellos que son diferentes, de aquellos que se atreven a ver el mundo con otros ojos, suscríbete al canal. Es tu apoyo lo que nos permite seguir contando historias inspiradoras como la de Lía, historias que necesitan ser escuchadas. El debate estalló. Ricardo, sintiendo que estaba perdiendo el control, se volvió más agresivo en su argumentación. Gesticulaba hacia el motor, citando manuales de servicio de la década de 1930, explicando la complejidad de desmontar el bloque, los riesgos de dañar piezas que ya no existían, la imposibilidad de recrear las juntas originales. Es un sacrilegio. Estaríamos violando un artefacto histórico, basándonos en un sentimiento, exclamó.
su voz resonando con la indignación de un sumo sacerdote cuyo templo estaba a punto de ser profanado por un infiel. Su lógica era impecable, sus argumentos aterradores para cualquier coleccionista. Verónica lo escuchaba, pero sus ojos permanecían en Lía. Comenzó a interrogar a Ricardo, no para estar de acuerdo, sino para poner a prueba la solidez de su certeza. Pero usted y su equipo, con toda su tecnología, no encontraron absolutamente nada, ¿correcto? Ustedes declararon el coche una causa perdida, le recordó, su voz peligrosamente tranquila. Su solución, entonces, es rendirse, o embarcarse en un proyecto de meses que usted mismo admite que puede destruir el coche. ¿Qué tipo de elección es esa, Ricardo? Entre la certeza del fracaso y la probabilidad de la destrucción. Estaba desmontando su lógica, exponiendo el hecho de que su camino seguro era, en realidad, un callejón sin salida. Los otros mecánicos, leales a su jefe y a su formación, apoyaban a Ricardo. Murmuraban entre ellos, asintiendo con la cabeza en concordancia con sus advertencias, mirando a Lía con una mezcla de lástima y desprecio. Eran un coro griego, reforzando la sabiduría convencional, alertando contra el peligro de la anomalía de lo desconocido. «Es solo una niña», dijo uno de ellos en voz baja, pero audible. «No podemos arriesgar un coche de millones de dólares por una fantasía». La presión del grupo era inmensa, creando una barrera de consenso profesional que Verónica tendría que romper si quería seguir la intuición de la niña. La mente de Verónica era un torbellino. Veía el rostro de su padre, oía su risa mientras trabajaba en sus coches antiguos. Él no era un mecánico de manual, era un artista, un intuitivo. Siempre decía, tienes que sentir la máquina, Verónica, te habla. La mayoría de la gente simplemente no sabe escuchar. En ese momento, mirando a Lía, no veía a una niña extraña. Veía el reflejo del espíritu de su padre, una sabiduría que no venía de libros, sino de una conexión más profunda. La elección ya no era entre lógica e intuición, era entre el legado muerto de un coche en un museo y el legado vivo de la filosofía de su padre. Lía permanecía tranquila en medio de la tormenta verbal. No intentó argumentar ni defenderse. Simplemente esperó. Su confianza no era arrogante, era pacífica, como una ley de la naturaleza. Sabía que la resonancia estaba allí, al igual que sabía que el sol saldría a la mañana siguiente. La duda de los demás no alteraba el hecho. Su quietud era su mayor fuerza, un centro de calma en el huracán de ansiedad y ego que la rodeaba. Ya había hecho su parte, ya había traducido la canción del motor. Ahora, la decisión de escuchar o no pertenecía a los demás. Su silencio era más elocuente que todos los argumentos de Ricardo. Finalmente, Verónica tomó su decisión. Respiró hondo, el sonido pareciendo increíblemente fuerte en el tenso garaje. Se volvió hacia Ricardo y su voz ya no contenía rastros de duda. «Está despedido, Ricardo. Usted y su equipo pueden dejar sus herramientas y enviarme la factura por el tiempo perdido», dijo, las palabras frías y afiladas como esquirlas de hielo. Su arrogancia y su falta de imaginación los han cegado. Ustedes miran, pero no ven. El shock en el rostro de Ricardo fue total. En un solo instante, Verónica había demolido el muro de escepticismo, apostándolo todo a la quietud y la certeza de una niña de 12 años. El punto de inflexión había comenzado. El eco de las palabras de Verónica, «está despedido», reverberó por el garaje como una onda de choque, dejando un silencio atónito a su paso. Ricardo y su equipo quedaron paralizados, sus expresiones una mezcla de incredulidad y furia. Elena se llevó la mano a la boca, el miedo en sus ojos profundizándose hasta convertirse en pavor. No podía creer lo que estaba sucediendo. Verónica, por otro lado, permanecía inmóvil, su postura regia y su expresión indescifrable, como una reina que acaba de dar una orden de ejecución. Había cruzado el Rubicón, quemado los puentes con el mundo de la lógica y la pericia comprobada.
y apostado todo su legado a la intuición silenciosa de una niña que nadie, ni siquiera su propia madre, comprendía por completo. Juntando sus herramientas con movimientos bruscos y torpes, la humillación de Ricardo se transformó en veneno. Se volvió hacia Verónica, con el rostro rojo de ira, e hizo una última y sombría profecía. «Está completamente loca», escupió, la voz temblando de desprecio. «Va a dejar que una niña con imaginación fértil destruya una obra de arte insustituible. Yo le digo cuál es la única solución: el desmontaje completo del motor, por profesionales. Lo que esta niña va a hacer no es una reparación, es un acto de vandalismo que lamentará para siempre». Sus palabras eran un último esfuerzo por reafirmar su realidad, por maldecir la decisión que lo había destronado, aumentando la apuesta a un nivel casi insoportable, mientras observaba al equipo derrotado retirarse, arrastrando sus cajas de herramientas como soldados en retirada. Una oleada de duda helada recorrió el cuerpo de Verónica. La lógica fría y calculadora que la convirtió en una empresaria de éxito gritaba en su mente que había cometido un error catastrófico e irrevocable. Por un instante fugaz sintió el impulso de llamarlos de vuelta, de rendirse a la seguridad del camino conocido. Pero entonces miró a Lía. La niña permanecía de pie, tranquila y concentrada, un faro de serenidad en medio de su tormenta interna. La certeza tranquila de Lía era el ancla que le impedía ser arrastrada de vuelta a la orilla de la razón convencional. La gran puerta del garaje se cerró, aislándolas del resto del mundo. El vasto espacio ahora parecía un escenario íntimo y cargado de una tensión casi sagrada. Solo quedaban las tres: Verónica, la mecenas desesperada; Elena, la madre aterrorizada; y Lía, la profetisa silenciosa. Verónica se acercó a la niña, la arrogancia de antes completamente disuelta, reemplazada por una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Su voz era suave, casi un susurro, despojada de cualquier orden. «¿Y ahora, querida?», preguntó, no como quien pide un plan, sino como quien se entrega a un guía. «¿Qué hacemos?». La pregunta transfirió todo el poder y la responsabilidad a los pequeños hombros de Lía. Lía no respondió con palabras. La hora de hablar había pasado. Ahora era la hora de actuar. Con una determinación serena, ignoró las estaciones de trabajo de alta tecnología y las herramientas relucientes que habían quedado atrás. En cambio, sus ojos recorrieron el garaje hasta encontrar un viejo armario de madera en un rincón. Olvidado, caminó hacia él y abrió las puertas chirriantes. Allí dentro, entre botes de grasa y trapos viejos, había una caja de herramientas de metal, gastada y un poco oxidada, perteneciente al primer conserje de la mansión décadas atrás. No necesitaba tecnología de punta, necesitaba una herramienta con historia, con alma. Sus dedos pequeños y ágiles rebuscaron entre las herramientas antiguas, pasando por llaves inglesas y alicates. No estaba buscando al azar. Sus movimientos eran guiados por una imagen mental clara de lo que necesitaba. Finalmente, sus dedos se cerraron en torno al mango de madera de un simple destornillador de punta plana, de esos que se encuentran en el garaje de cualquier abuelo. La herramienta era humilde, su superficie de metal marcada por el tiempo y el uso. La elección era profundamente simbólica, era la sabiduría de lo antiguo, la simplicidad de la intuición, triunfando sobre la complejidad fría e ineficaz de la modernidad. La sostuvo con un sentido de propósito que era casi reverente. Con la llave en la mano, Lía se inclinó sobre el compartimento del motor. Su pequeño cuerpo le permitió meterse en un ángulo que los hombres más grandes no podían alcanzar cómodamente. No miró, sintió. Su mano libre se deslizó sobre las superficies metálicas, los contornos fríos del bloque del motor, como una ciega leyendo un texto en braille. Sus dedos eran sus ojos, trazando las líneas de fuerza y tensión, buscando el epicentro de la disonancia que sentía.
Elena y Verónica observaban en silencio absoluto, conteniendo la respiración, presenciando un ritual que estaba más allá de su comprensión, una danza íntima entre la niña y la máquina. De repente, sus dedos se detuvieron. «Es aquí», susurró, más para sí misma que para las demás. Apuntó la punta del destornillador a un punto casi completamente oculto detrás de un conducto de aceite. Era la cabeza de un tornillo, tan discreta y cubierta de una ligera capa de grasa envejecida que parecía formar parte de la propia fundición del bloque. No estaba en ningún diagrama moderno. Era un tornillo de bloqueo de contrapeso, un detalle de diseño de aquella época específica, colocado allí para que los ingenieros originales pudieran hacer microajustes basados puramente en el sonido y la vibración del motor. Un ajuste de oído, el contrapeso, el seguro, explicó Lía, su voz un murmullo concentrado mientras mantenía la punta de la llave en su sitio. No está en los manuales, no es para medir, es para sentir. Sus simples palabras desmantelaron meses de diagnósticos complejos y jerga técnica. En una sola frase resumió la filosofía perdida de la ingeniería intuitiva. El arte que había sido reemplazado por la ciencia exacta, pero fría. Estaba a punto de realizar un ajuste que no requería cálculos, solo una conexión profunda y sensorial con el ritmo interno de la máquina. Un lenguaje que todos allí, excepto ella, habían olvidado por completo cómo hablar. Con una concentración que parecía absorber toda la energía del ambiente, Lía encajó la punta del destornillador en la ranura del tornillo. El encaje fue perfecto. Verónica dio un paso instintivo más cerca, con los ojos fijos en la pequeña mano de la niña. Elena cerró los ojos, incapaz de mirar, rezando en silencio. El momento se estiró, volviéndose elástico y denso. Lía no aplicó fuerza bruta. Su toque era el de un relojero, sintiendo la resistencia del metal, escuchando con los dedos la historia contada por la tensión del tornillo que no se había movido en más de 80 años. Entonces giró. El movimiento fue casi imperceptible. Un giro mínimo, preciso, sin el menor temblor. No fue ni un cuarto de vuelta, quizás un octavo, o incluso menos. El único sonido fue un minúsculo clic metálico, casi inaudible, el sonido del tornillo asentándose en una nueva posición, liberando una tensión microscópica que mantenía a todo el sistema como rehén. Fue una acción tan sutil, tan desproporcionada a la magnitud del problema, que pareció casi insignificante, una corrección tan pequeña que rozaba lo absurdo, desafiando la noción de que los grandes problemas requieren soluciones drásticas y complejas. Lía retiró el destornillador. La acción estaba completa. Se enderezó, saliendo de la sombra del capó hacia la luz del garaje. En su rostro, la intensa concentración dio paso a una expresión de calma satisfacción. Era el rostro de un artista que acaba de dar la pincelada final a su obra maestra. Miró la pequeña mancha de grasa que había transferido a su vestido, un pequeño trofeo de su incursión en el corazón de la máquina, y no demostró ninguna reacción. Para ella, el rompecabezas estaba resuelto. La canción estaba afinada. El desajuste había sido corregido y la armonía restaurada. Ella dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no había sido en vano. Aquel pequeño giro de la llave no era solo para el motor, sino para desbloquear su propio lugar en el mundo, para validar su forma única de ver y sentir. Su valentía era silenciosa, pero monumental. Si el viaje de Lía y su fuerza silenciosa te inspiran a creer en lo imposible, deja tu suscripción en el canal. Es tu apoyo lo que nos mueve a seguir buscando y compartiendo estas historias de genialidad oculta, que nos recuerdan el poder que reside en aquellos que se atreven a ser diferentes. Alejándose del coche, creando un espacio de respeto entre ella y su obra concluida, Lía se volvió hacia Verónica.
No había triunfo en su rostro, solo una paz profunda. Encontró los ojos de la mujer mayor y su mirada era firme, conocedora. Entonces pronunció las 4 palabras que sellaron el clímax de aquel largo y tenso día. 4 palabras que quedaron suspendidas en el aire eléctrico del garaje, cargadas con el peso de todo lo que había sucedido. Puedes encenderlo ahora. La instrucción era simple, directa y aterradora en su finalidad. Ya no había nada más que hacer, solo presenciar el resultado. Un silencio ensordecedor cayó sobre el garaje. Era un vacío sonoro, donde el único ruido era el sonido de la propia pulsación en los oídos. Parecía que el tiempo se había detenido, que el universo entero contenía la respiración, esperando el veredicto. Las 3 figuras, la niña, la madre, la millonaria, eran como estatuas en un jardín, cada una congelada en su propia mezcla de esperanza, miedo y expectación. El destino de una leyenda automotriz, el legado de un padre y la validación de una genialidad única, todo se reducía a aquel instante de silencio absoluto. Verónica sintió como si estuviera moviéndose a través de un sueño. Cada paso hacia la puerta del conductor era deliberado y pesado, como si la gravedad hubiera aumentado de repente. El suelo de mármol parecía extenderse por kilómetros. El sonido de sus zapatos en el suelo pulido era lo único que rompía el hechizo del silencio. Su mano, que firmaba contratos de millones de dólares sin dudarlo, temblaba visiblemente al alcanzar el frío y ornamentado pomo de cromo de la puerta. El contacto con el metal helado pareció recorrer su brazo y clavarse en su corazón, que latía descontroladamente. Se deslizó en el asiento del conductor, el olor a cuero antiguo y aceite llenando sus pulmones, el perfume de su infancia. El interior del coche era como una cápsula del tiempo. Miró los elegantes indicadores, cuyas agujas habían permanecido inmóviles durante tanto tiempo. Eran testigos silenciosos de su apuesta imposible. Su mano flotó sobre la llave en el contacto, un simple trozo de metal que ahora representaba la frontera entre un milagro y un desastre financiero y emocional. Por un segundo, cerró los ojos, murmurando una plegaria silenciosa. Luego, con el corazón en la garganta, giró la llave. Por una fracción de segundo que se extendió por una eternidad, el único sonido fue el clic seco y metálico de la llave girando. Entonces, la ignición chispeó. No hubo tos, ahogo ni vacilación. El motor del Bugatti despertó de su largo sueño no con un gemido, sino con un rugido instantáneo, profundo y resonante. Era un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra, una melodía de poder y precisión perfectamente afinada que llenó cada centímetro cúbico del garaje. El suelo de mármol vibró bajo sus pies, las herramientas en las paredes zumbaron en simpatía. Era el sonido no de una máquina reparada, sino de una leyenda resucitada. El ronroneo gutural de un alma de metal que tras décadas de silencio, finalmente encontraba su voz de nuevo. Dentro del coche, las manos de Verónica cayeron del volante, su cuerpo temblando incontrolablemente. La onda sonora la golpeó con la fuerza de una marea, rompiendo todas sus defensas. Lágrimas calientes e incontrolables comenzaron a rodar por su rostro, trazando caminos por su caro maquillaje. Eran lágrimas de alivio, de alegría, pero, sobre todo, de un shock profundo que sacudía los cimientos de su visión del mundo. Afuera, Elena soltó un jadeo, cubriéndose la boca con ambas manos mientras las lágrimas brotaban en sus propios ojos. Lágrimas de un orgullo tan abrumador que dolía, mezclado con la maravilla de ver realmente la magia de su hija por primera vez. Lía, sin embargo, simplemente sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, de pura y serena satisfacción. El potente sonido del motor era más que una victoria, era un veredicto. Aquel rugido glorioso viajó más allá de las paredes del garaje, un trueno que anunciaba la derrota de
la arrogancia. Aquel sonido era la refutación final y aplastante de Ricardo y de todo lo que representaba. Su lógica, su experiencia, sus manuales y sus diagnósticos láser fueron todos aniquilados por una verdad más simple y profunda. Su mundo de certezas, construido sobre la premisa de que lo que no se puede medir no existe, había sido irrevocablemente roto. El sonido de aquel motor era la prueba de que hay formas de genialidad que sus instrumentos jamás podrían detectar, una sabiduría que su mente jamás podría comprender. Tras unos segundos gloriosos, Verónica apagó el motor y el garaje se sumió en un silencio nuevo y pacífico. Salió del coche, sus movimientos lentos casi como los de una sonámbula. Se acercó a Lía, y la mujer que antes miraba a la niña desde arriba, con desprecio e impaciencia, ahora la veía bajo una luz completamente diferente. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban ahora llenos de una reverencia y un calor que Lía nunca había recibido de un extraño. En Mindoseto, ese momento, la jerarquía de poder, riqueza y estatus que definía el mundo de Verónica se disolvió por completo, invertida por la genialidad silenciosa de aquella niña extraordinaria. Se arrodilló, un gesto de humildad que sorprendió a Elena para poder mirar a los ojos de Lía. Su voz, antes cortante, era ahora suave y cargada de una emoción genuina. ¿Cómo lo supiste?, susurró, pero negó con la cabeza antes de que Lía pudiera responder. No importa. Hizo la única pregunta que importaba ahora, una oferta que venía del fondo de su alma transformada. ¿Qué quieres, Lía? Pide lo que sea, un coche, una casa, dinero para el resto de tu vida. Cualquier cosa que desees en el mundo es tuya. Era la única manera que conocía de expresar la magnitud de su gratitud y admiración. Lía no pareció registrar la oferta de riquezas. Sus ojos se desviaron de Verónica y volvieron hacia el magnífico, ahora vivo, motor. Su deseo no era material. Su motivación siempre había sido pura, nacida de su conexión con el mundo mecánico. Miró el coche, luego los otros vehículos clásicos cubiertos por lonas en el garaje, cada uno con un alma dormida. Señaló el motor y su respuesta fue simple, honesta y reveló la esencia de quién era. Solo escuchar, dijo suavemente. Solo quiero escuchar las historias que los otros coches tienen que contar. Las últimas barreras en el corazón de Verónica se derrumbaron. Finalmente lo entendió. Ofrecer dinero a aquella niña sería como intentar pagarle a un pájaro para que cante. Sería un insulto a la pureza de su don. Con lágrimas aún brillando en sus ojos, Verónica sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Entonces escucharás, dijo, con la voz embargada. Los escucharás a todos. Mi colección entera, todos mis coches están a tu disposición. Este garaje ya no es mío, es tuyo. Siempre que quieras venir, las puertas estarán abiertas. Serás la guardiana oficial de sus historias, la única que realmente sabe cómo escucharlas. Pero la transformación de Verónica fue aún más profunda. Una nueva idea, un nuevo propósito brilló en sus ojos. Y haremos algo aún más grande que esto, continuó, levantándose, la energía de una nueva misión llenándola. Crearemos una fundación para otros niños como tú, niños con talentos únicos que este mundo ruidoso y ciego no puede ver ni entender. Encontraremos y nutriremos a todos los genios silenciosos, y se llamará Fundación Lía, para que ninguna alma extraordinaria vuelva a ser llamada jamás una causa perdida. El dolor por la pérdida de su coche se transformó en un legado de esperanza para incontables otros niños. Elena observó el intercambio y el nudo de miedo que había llevado en su corazón durante tantos años finalmente se deshizo. Vio a su hija no como una niña frágil que necesitaba ser protegida del mundo, sino como una fuerza poderosa que tenía la capacidad de cambiarlo. Con un paso, se acercó y puso un brazo firme y orgulloso
alrededor de los hombros de Lía. Ya no era un gesto para contenerla o alejarla, sino para apoyarla, para anclarla en su nuevo y merecido lugar. En ese momento, Helena se convirtió en más que una protectora, se convirtió en la mayor defensora de la genialidad única y maravillosa de su hija. Lo que Lía realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Su historia nos enseña que la genialidad no necesita aplausos para existir, sino que florece en el silencio de la verdadera comprensión. Nos enseña que los mayores problemas a menudo no se resuelven con más fuerza, sino con una perspectiva diferente. El viaje de Lía es un recordatorio para todos nosotros de mirar más allá de las apariencias, de escuchar con más atención y de valorar los talentos extraordinarios que se esconden donde menos esperamos. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete y compártela para que más voces silenciosas puedan ser escuchadas.